Pensad en el siguiente dato. El 23% de los jóvenes españoles de 18 a 25 años ha hecho apuestas online en los últimos años. Eso es prácticamente 1 de cada 4. Ni al sexo, ni a las drogas, ni al alcohol. La adicción que más ha crecido entre los jóvenes en los últimos años es el juego. Yo recuerdo dejar a mis compañeros de fútbol del equipo tirados porque tenía que apostar. Sí, al final no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú apuestes o que te gastes, sino desde dónde lo haces, desde el impulso. Pero es que hoy en día cualquier cosa puede convertirse en una apuesta, desde quién será el próximo papa a quién ganará las próximas elecciones. Lo recuerdo en el instituto perfectamente con pues, las cartas de Pokémon o los tazos, ¿no? De a ver si es verdad, los ahí tazos. está, ahí me ha tocado repetida, venga, voy a comprar otro a ver si justo consigo la que quiero ahí. Vivimos vidas precarias, cualquier promesa de dinero fácil va a ser muy llamativa y muy necesaria. O sea, sí que es un problema colectivo, no es un problema individual si todo el sistema está montado para eso. Yo he tenido pacientes de altas capacidades que lo que buscan es salir un poco de la rutina, del aburrimiento, del día a día. Una vez descubres el juego, esa cantidad de dopamina y de adrenalina es bestial. ¿Es entretenimiento o es adicción? Hoy nos lo jugamos todo a una sola pregunta. ¿Por qué los jóvenes apostamos más que nunca? Literal. Empezamos. Bienvenidos una vez más a Literal. El tema de esta semana, como habéis escuchado, es uno que va a dar... Mucho juego. Muchas gracias. Pero no en el mejor de los sentidos, lo siento muchísimo. Eres malísimo, Alba Emilio. Leiva, gracias por adelantarte. Amiga, analista del orden mundial, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí. ¿Eres de esas a las que le entran FOMO y entonces juega la lotería de empresa simplemente porque no quieres que tus compañeros ganen y tú no? Pues yo creo que me podría pasar porque creo que a todos nos pasa de, bueno, voy a jugar a la lotería de Navidad porque si le toca a toda esta gente y a mí no, me va a dar rabia, ¿no? Pero como en el orden mundial no jugamos, pues no me pasa. También nos acompaña hoy Candela Antón, antropóloga en proceso a la que hemos convencido para que vuelva a Literal desde Suecia, nada menos. Después de hablar de religión e inteligencia artificial, ahora ludopatía, temazo. Pero es que según me han soplado distintas fuentes, disfrutas mucho abriendo cofres de recompensa en el videojuego Overwatch. A ver, un momento, ¿quién te ha chivado eso? Vamos a ver. Sí, No voy a la verdad. señalar, ha sido ella. Ya. La verdad es que sí, me gusta, pero lo trato de hacer con cabeza. Y bueno, de esto es básicamente de lo que hemos venido a hablar, ¿no? De qué pasa en la cabeza con el juego y también con las apuestas y cómo afectan a nuestro cerebro. Y también están con nosotros Inés Lemel, psicóloga especializada en adicciones, y Juan Martínez, estudiante de Ciencias Políticas. Muchas gracias a ambos. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias, súper bien, la verdad, y con muchísimas ganas de hablar sobre este tema que es tan actual, tanto en los jóvenes como incluso también en los adultos, pero sobre todo con los jóvenes. Y Juan, oye, tú en el pasado tuviste problemas con el juego. ¿Cuál es tu historia? Pues bueno, podría empezar diciéndote que jugábamos para entretenernos. La primera vez que jugué tenía 13 años, o sea, ya no tengo 27, ha llovido y he tardado en aceptar que esto es un problema. Con jugar entiendo que te refieres a apuestas deportivas, ¿no? Apuestas deportivas, sí. Digamos que yo cambié de ser un joven muy deportista por no tan joven y dedicarme a las apuestas deportivas. ¿Y cuándo fue el momento que te diste cuenta? Creo que hay como muchos momentos, ¿no? Digamos que la ludopatía es una escalera hacia abajo, donde cada vez el fondo es más profundo. Entonces, cada escalón que bajas te vas dando cuenta. La primera vez, cuando has pasado toda una tarde en un antro, porque son antros horribles, los locales de apuestas, han pasado 5 horas y no te has enterado. La segunda, cuando renuncias a planes con amigos. La tercera, cuando empiezas a ocultar, a mentir, a engañar. Simplemente cada vez va a más. Hemos entrado muy de lleno, pero o sea, ya imaginarme la escalera me parece como un muy buen punto de inicio, ¿no? Para seguir desarrollando esta conversación. Y como psicóloga especializada, Inés, yo te quería preguntar cuál es la diferencia entre jugar, ¿no? Porque mencionábamos videojuegos al principio, pero ¿cuándo salta a esta adicción que está comentando Juan? Claro, el problema es que el jugar es algo totalmente normalizado, es decir, desde pequeños ya nos enseñan a jugar, ¿no? Para interaccionar también y que es bueno clase. Muchas veces, claro. Claro, exacto. El juego en sí nos ayuda también y es parte del aprendizaje y del desarrollo del ser humano, ¿no? Pero claro, el problema es desde qué punto lo haces. Si lo haces para sentirte que perteneces a un grupo, si lo haces también porque sientes cierto vacío o no sabes gestionar según qué situaciones que con 14, 15 años o con 12 años no sabes gestionar y es totalmente normal.
pero tampoco nos enseñan. Entonces, cada uno también busca pues, estrategias o alternativas que no siempre son las mejores, como puede ser el juego, y está tan normalizado. Yo creo que muchos de los que nos estáis viendo o escuchando os sentiréis identificados porque un poco como que tropiezas muchas veces, ¿no? Con la ludopatía. O sea, empieza todo siendo un juego y luego termina no siéndolo. Sobre todo los que sois hombres, porque esto es además un problema que sobre todo en España es más masculino, que ahora ahondaremos también en esos detalles. Pero yo me gustaría, ya que conocemos a los dos invitados de hoy porque habéis venido, creo que vais a aportar muchísimo, pero por entender un poco la historia de la ludopatía en España, Alba, yo ahí confío mucho en ti. ¿Qué podemos ver de la evolución que ha tenido aquí? Pues lo que vemos es que ha tenido un aumento progresivo pero marcado, ¿no? De hecho, hay distintos estudios, estudio de prevalencia del juego de estos últimos años. Se dice que el 50% de los españoles jugó a algún juego de azar en el último año. O sea, la mitad de la población hemos jugado alguna vez a esto, ¿no? Y de hecho, el 22% de los jugadores son menores de 25 años. Así que todo esto que estaba comentando Inés de esa prevalencia en los jóvenes y cómo es un problema específico en los jóvenes, lo vemos claramente con estudios. El dato que tú estás dando es 1 de cada 4 personas en nuestro país, que es una barbaridad. Sí, de hecho, según la encuesta Estudes, entre los menores de 14 a 18 años, pues el 20% ha apostado al menos una vez. De hecho, según los datos, y esto es algo que comentabas tú, ¿no? Menos de la mitad de los jóvenes ha recibido formación sobre los riesgos del juego en la escuela. Juan, ¿tú recuerdas haber recibido algún tipo de formación al respecto cuando estabas en el cole? No, no en absoluto respecto del juego, no. O sea, sí recuerdo perfectamente charlas de seguridad vial. Es muy importantes. Sí. Con los anuncios de la DGT, que son heavy metal también. Y luego una charla más típica, ¿no? De drogas, no. Hablamos como de más drogas duras, ¿no? Donde te sientes completamente ajeno. Pero de juego no. Es curioso porque yo estoy pensando en un ejemplo muy clásico cuando iba mi madre al súper, que a veces como jugaba a la quiniela, ¿no? Porque de repente ella compraba un boleto, pues yo de repente, voy a hacer la quiniela, ¿no? Pero súper joven. Entonces, una de las preguntas que aparece cuando estás investigando sobre el juego y la ludopatía es si a los jóvenes nos educan a la cultura del azar desde edades muy tempranas, Candela. Yo creo que totalmente. O sea, por ejemplo, en Suecia, donde yo vivo, el otro día estaba hablando con unas alumnas, porque doy unas clases, y me contaban que ellas cuando salen de la escuela se van a la juguetería, que se llaman, bueno, es una marca de una juguetería, unas cadenas, y van a comprar unas bolas dentro de las cuales les tocan cosas al azar y que coleccionan, ¿no? Pues son mini bolsos y tal. Son cosas que aparentemente pueden ser absurdas, pero que generan un poco este rollo de a ver qué me ha tocado, vamos todas juntas, ¿no? Y tal, ¿no? Y de golpe dijo, ostras. Que esto con los chicos es... bueno, los chicos y las chicas también, ¿no? Pero digo porque prevalece entre los hombres lo de las cartas Pokémon, las cartas Magic, ¿no? Que las compras y siempre es como, voy a comprar otro sobre a ver si esta vez sí que me toca una carta rara, y eso que es más excepcional. Lo recuerdo en el instituto perfectamente con pues, las cartas de Pokémon o los tazos, ¿no? De a ver si... es verdad, los ahí tazos. está, ahí me ha tocado repetida, venga, voy a comprar otro a ver si justo consigo la que quiero. Ahí hay unas dinámicas de gamificación bastante curiosas. Y eso con los niños, claro. Sí, porque realmente es que el cerebro de los jóvenes todavía es súper influenciable en estas edades. Hay ciertas mecánicas que son aparentemente sencillas, que pueden tener un impacto que es imprevisible al final, ¿no? Como lo que decías de los loot boxes, ¿no? Lo que me gusta abrir a mí del Overwatch. Claro. Que es como, que es el salto que han pegado todos esos sobres o cromos que comprábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Ahora lo tienes en videojuegos y estoy jugando al Fortnite, por ejemplo, y entonces de repente voy a abrir este cofre que me ha costado tanto dinero, que pagas dinero real, y entonces cada vez pues, te pueden salir cosas distintas. Lo hemos visto también con los Pokémon en digital, ¿no? O incluso también con los menús infantiles, ¿no? Los menús infantiles en muchas ocasiones también vienen acompañados del premio para que el niño o la niña estén entretenidos. Pero realmente hasta pues, en la comida, ¿no? Que realmente es algo el que... niño de ahí todo cansado. Claro. Me compras una 17 cheeseburger para ver si me toca Claro, el puñetero muñeco que me falta. O un trozo de chocolate que viene también con regalo, quiero decir... Sí. Y esa lógica del azar, la recompensa incierta, ¿qué similitudes tienes con lo que encontramos en las tragaperras, por ejemplo? Que también es algo que relacionamos muy directamente con el juego, con las apuestas o incluso con la ruleta. Bueno, al final es lo incierto y ese premio, o sea, porque realmente el cerebro del ser humano, la dopamina no únicamente se genera en el momento en el que ganas, sino las expectativas que tú puedes generar antes de ganar
eso de alguna manera ya genera cierto colocón, ¿no? Cierta segregación de dopamina. Entonces, las expectativas que tú puedes poner si yo voy a las tragaperras o si juego a cualquier tipo del azar que no sé si me va a tocar, ese no sé si me va a tocar ya está generando un placer. Y ese es el problema, que es antes de apostar, durante y el después. Y de hecho, según un estudio de la Universidad de La Rioja, el 30% de los menores, volviendo a las cosas de las cajas de botines, han comprado cajas de botines, ¿no? Se han pagado dinero por esto. Y el 60% de los que lo han hecho repiten a los 6 meses. Lo cual significa que realmente sí está muy integrado, ¿no? Como dices, ya cuando todo se ha convertido en un aparato cultural es que ya estamos metidos ahí de lleno, ¿no? ¿Tú esto lo has visto, Juan? Sí, ligado a lo que hablabais del riesgo, al final, cuando tú compras probabilidades, hay un riesgo, hay una incertidumbre, hay una adrenalina. Yo si voy a apostar algo y ya sé que va a ganar, no tiene adrenalina, no tiene recompensa, no tiene emoción. Incluso aunque ganabas dinero, a largo plazo lo dejas. Porque lo que acaba enganchando es otra cosa. Es ese placer que encuentras en un subidón. Pero eso también genera que cada vez sea más difícil distinguir lo que es juego, que está bien, lúdico, de lo que es la ludopatía. Porque yo estoy pensando en una partida de póker, yo tengo 2 cartas, hay 5 en la mesa, y digo, joder, tengo una mano buenísima, ¿no? Tengo un póker. Pero de repente, otra persona, y hasta que no enseñe la otra persona las cartas, se generan unas expectativas brutales, que eso es parte de la diversión también, ¿no? Y del entusiasmo que puede haber en torno al juego. Ahora que lo vemos tan repetido con la gamificación de videojuegos y de muchas otras dinámicas de nuestro día a día, ¿es más difícil de distinguir o no? La línea es muy difusa porque el juego no deja de ser entretenimiento, pero al final es quién lleva a quién de la mano. Cuando tú vas a jugar y luego sigues con tu vida normal, sea estudiando, trabajando, familia, amigos, pero cuando es el juego el que te lleva a ti de la mano, aunque pueda seguir siendo entretenimiento, ya dejas de lado el estudio, el trabajo, los amigos, la familia. Es un poco, no tanto llevarte de la mano, sino tirarte abajo de la escalera, ¿no? Que es esa analogía que hacías tú. Sí, efectivamente. O sea, siempre vas rodando cuesta abajo y dejando más cosas de lado porque te abduce, ¿no? Un poco. Tu cabeza se centra cada vez más en el juego, juego, juego y todo lo demás sigue siendo algo que limita. O sea, al final, una comida familiar te estropea el día porque tú no puedes ver un partido de fútbol. O sea, en tu caso, ¿ha habido momentos de tu vida personal que te has saltado por culpa de las apuestas, por ejemplo? Por supuesto. Al principio dejas de ir a clase. Pero bueno, eso yo creo que lo hemos hecho todos, de faltar alguna clase. Pero luego dejas de quedar a comer con tus amigos. O dejas de ir a cenar con tus amigos. Incluso dejas de jugar el partido de fútbol que en la semana anterior era el momento más chulo de toda la semana, ¿no? Entonces, sí, dejas tu vida de lado. Yo recuerdo dejar a mis compañeros de fútbol del equipo tirados porque tenía que apostar. ¿Y cómo se pasa esa línea? Que decíamos que es un poco difusa, ¿no? Entre el juego entretenimiento y el juego ludopatía. El problema también son las expectativas que un joven puede tener a la hora de jugar. Es decir, el problema es si yo juego o si un joven juega y gana 100, por ejemplo, ¿qué pasa? Que ya tiene el pensamiento o la asociación de que puede llegar a ganar otros 100. Entonces, ¿qué pasa? Que de manera repetida sigue jugando hasta que llega un momento que sí puede ganar 4, pero es que luego esos 4 los perderá por 10. Entonces, empieza a entrar en esa rueda de, ostras, como ya tengo la asociación de que un día gané, entonces creo que algún día voy a recuperar y algún día voy a ganar. Entonces ya empiezan pues, las deudas a nivel económico, pues que empiezan a pedir amigos, empiezan a pedir a la gente y entonces también el entorno social, obviamente, pues se va separando, ¿no? de esta persona, de este joven. Y además, volviendo a esta idea de cómo accedemos al juego, ¿no? Yo creo que está como la parte más cotidiana, natural de nuestro día a día, que está muy insertado, pero luego también hablábamos de los entornos digitales, hablábamos de las loot boxes, y ahora, por ejemplo, hay leyes que reconocen que esto puede ser un problema, ¿no? Que intentan proteger a los menores en entornos digitales, que dicen que estas loot boxes o estos videojuegos tienen elementos de juego de azar y por lo tanto tiene que ser regulado. Y luego hay casos de países como por ejemplo Bélgica que directamente las ha prohibido desde hace años. Así que vemos que los estados se están dando cuenta de este tema. Sí, pero por ejemplo, en el Reino Unido está bastante regulado todo este tema del juego y demás, pero la prevalencia es muy alta de gente que tiene problemas de ludopatía. Entonces, claro, puede estar muy regulado, pero si no hay una prevención, al final el estar regulado
pues eso, ya puede estar muy regulado, pero sin prevención no Claro que hay... las leyes por sí solas no necesariamente hacen Claro. nada si te siguen manteniendo un entorno de juego, sí, reguladísimo y todo muy legal, pero que sigue generando problemas de ludopatía. Exacto. Y con el caso de las redes sociales y los videojuegos, que no queremos demonizar en ningún caso, o sea, ahí hay mecánicas que están también buscando la adicción de los usuarios. Yo no sé si hay apps que a lo mejor tienen estos elementos parecidos al juego que puede que sean positivas, ¿no? Pienso en las apps para aprender idiomas, que también que tienen como refuerzos y todo esto. Igual es algo con lo que se pueda Sí, sustituir. las rachas diarias, las Sí, no sé, insignias, no los sé, ¿qué niveles. opináis? Yo llegué a tener una racha diaria de 2 años seguidos. Con 2 años dos idiomas seguidos. diferentes, te lo juro por mi vida. Es que se puede hasta pagar incluso para mantenerla. No lo hice, ¿eh? Pero se puede, real. Y es como, oh Dios, que genera un enganche. Decir, ostras, ya no sé si estoy aprendiendo idiomas porque quiero o porque no quiero perder la racha, ¿no? Y creo que es una pregunta Aquí lo que pasa es que legítima. es verdad que parece que siempre que hablamos de dopamina parece como malo. A mí me preocupa más que nada porque si hablamos de los patrones oscuros, que son pues el que sea complicado deshacerte de una suscripción o que te manden mensajes diciendo, venga, que pasas al siguiente nivel y ya tendrás el nivel 200 de inglés. Claro, todo este tipo de patrones oscuros son los que nos enganchan realmente y a veces son tan sutiles o en aplicaciones de compras y demás que son tan sutiles que nosotros caemos. Y caemos todos porque al final no deja de ser también publicidad para ello. De hecho, existen este tipo de aplicaciones con los hábitos saludables de cada día. Hoy he bebido un vaso de agua, he meditado, me he puesto la cara en hielo, he ido a pasear, he hecho deporte. Pero claro, todo eso también engancha. ¿Por qué? Porque también te puedes comparar con gente. Tienes la necesidad de repente lo cuelgo en redes para que todos mis seguidores vean que he hecho check a todo el autocuidado. Entonces, también puede generar mucha presión y esa necesidad, pues eso, no lo hago por mí, sino que lo hago pues para agradar también a los demás. Y ahí Claro. hay un problema. Yo creo que hay un punto que se utiliza nuestra biología contra nosotros en muchos casos, ¿no? Y que se instrumentaliza para hacernos consumir, que esto es bastante perverso, ¿no? Que es toda la nueva ola de la psicología utilizada a propósito del marketing, etcétera, que es, en mi opinión, muy perverso. Y de hecho, que decías tú, ¿no? Que la dopamina no es mala per se. Necesitamos Claro. dopamina. O sea, la necesitamos. El problema es de dónde vienen esas fuentes y cómo ciertas estructuras fomentan que vengan de unas fuentes ¿no? ¿Cómo le has llamado? Patrones oscuros. Con patrones oscuros, con intenciones de vendernos algo de tal y no de dar un paseo con unos amigos, de tomar algo, ¿no? Ese 10% de dopamina, que a lo mejor no es ese 100, pero que es mucho más sano, mucho más humano, mucho más cercano y nos construye, ¿no? Hay que tener en cuenta que al final estamos en una era pues, de digitalización y todo eso al final es evolución, pero hay que saber utilizarlo y saber que tanto las redes sociales como cualquier tipo de aplicación de teléfono y demás puede ser beneficioso para nosotros, pero también hay que saber, pues, las cajas de recompensa y las notificaciones que te van saliendo continuamente. Venga, entra, venga, compra, venga, otro seguidor, venga, todo eso es lo que engancha realmente. Porque es como si te fueran dando pequeñas dosis de dopamina con las cajitas de recompensa o con las notificaciones y ese es el problema. Entonces, obviamente hay cerebros que son más propensos y personas que son más propensas a desarrollar una adicción y personas que no son tan propensas, pero las personas que son más propensas al final es pues, esos clips y esas alertas que quieras o no, uno se va acostumbrando. ¿no? Claro, y te vas acostumbrando y eso es lo que inconscientemente acabas buscando. Vale, pero mi pregunta es, ¿puedes ser adicto aunque gastes poco dinero? Porque hay gente que a veces, tú sabes, como que va gastando poquillo en videojuegos del móvil o en loot boxes y tal, pero ¿es eso entra en la adicción? Sí, al final no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú apuestes o que te gastes, sino desde dónde lo haces, desde el impulso. Entonces también puede ser cierto autoengaño y al principio tú puedes ir apostando o puedes ir comprando pequeñas dosis, pero es que la finalidad, al final uno se acaba gastando mucho más. Yo, si me permites, te diría que el dinero pasa a ser un segundo plano. Cuando ya la adicción al juego, cuando tú ya estás metido, el dinero es secundario. Tú lo que buscas es la necesidad de jugar. Evidentemente, cuanto más juegues, como siempre vas a perder, el agujero va a ser más grande. Pero al final, apostar a un partido, tanto 1 euro como 10,
te genera, o como 1000 incluso, tú ya estás metido en ese partido. Tú ya da igual que te escriban, que te hablen, tú dejas de hacer lo que tengas que hacer por estar pendiente de eso. Entiendo que también el dinero, y en tu caso había dinero involucrado, también añade más riesgo, ¿no? Porque sabes que eso puede tener consecuencias en tu vida personal, ¿no? Claro, yo creo que todos empezamos con nuestro propio dinero, de primeras con la paga, con un primer sueldo, pero luego cuando no es suficiente, ¿a qué acudimos? Pues yo he acudido a pedir prestado a mis padres, a mis amigos. Luego me he saltado lo de pedir prestado. Al final has cogido y has vaciado la hucha de tu hermano. Al final ha aparecido una entidad de crédito fácil que te bombardea, porque son las que van también ligadas, ¿no? O tu propio banco que te ha dicho, Juan, como has traído la nómina, te concedemos un crédito por si lo quieres coger. Y claro, Es pues, muy fácil todo, ¿no? Demasiado fácil, ese es el problema, que nos bombardean por todas partes. Entonces, una prevención, pero ligado a una publicidad tan bombardeadora, pues al final lo que tira más realmente es lo que nos genera placer inmediato. La prevención al final no nos genera ningún tipo de placer, entonces ¿para qué queremos esa prevención, no? Y también entiendo, o sea, a mí me parece muy problemático, hablas que esto va progresivamente y ya puede haber un problema de ludopatía muy grave que solo se detecta cuando se pierden grandes cantidades de dinero, ¿no? Ahí es tal vez cuando el entorno se da más cuenta de que puede haber un problema, pero tal vez han pasado años en el que ese problema se ha enraizado muchísimo y Es más difícil salir de ahí. y es más difícil salir. Entiendo que es algo que puede pasar, ¿no? Que el marcador del dinero, de las pérdidas monetarias, puede ser la señal de alarma, pero claro, ¿cómo nos damos cuenta antes si no es necesariamente la relación, ¿no? Que... Al final, el perfil de ludópata joven, la tendencia es ser muy manipuladores. ¿Para qué? Pues al final, pues para conseguir dinero, para conseguir lo que ellos creen que necesitan en ese momento, desde esa necesidad de jugar, ¿no? Entonces, y ahora... ¿Te sientes ahora, apelado, Juan? ¡Manipulador! pues sí, no lo voy a negar. Al final, para manipular a tu entorno, a mis padres, yo primero me tengo que manipular a mí. Me tengo que Ostras, contar claro. un relato en el que voy a ir a apostar hoy, recupero y no lo vuelvo a hacer. Mentira. Yo sé que mañana voy a volver. Porque al final el dinero es mi excusa. Por lo menos en mi caso, llega un punto cuando lo que quieres es jugar. Y al final, ¿cuál es el dinero? El mecanismo, el medio. Algo que noto mucho en mi entorno es que casi todos los que apuestan son hombres. Evidentemente hay muchas repercusiones a las mujeres que están en su alrededor, pero yo me pregunto, ¿esto es casualidad? Pues no es casualidad. De hecho, podemos hacer casi que un estudio que la mayoría son hombres. Mira, te doy el dato. Casi 500.000 de personas en España en 2024 eran jugadores nuevos, ¿no? Y de ese 500.000, el 83% eran hombres. O sea, claramente vemos que la ludopatía tiene un claro sesgo de género. Y ahí podemos hablar de por qué, ¿no? Pues porque tal vez es más en ámbito de apuestas deportivas o de sectores en los cuales participan más hombres. ¿Quiere decir que genéticamente las mujeres no estemos programadas para ser adictas al juego? Para nada. Pero socialmente, esos espacios donde las casas de apuestas o las distintas empresas que se dedican a esto, el perfil que tienen, el perfil al que se dirigen es masculino. Y es una cosa que se retroalimenta totalmente, ¿no? O sea, ¿qué viene antes? ¿Es el hombre que tiene más tendencia o es que el relato va hacia lo masculino? Y al final dices, es que no sabemos dónde está el principio porque es una retroalimentación súper perversa, ¿no? Lo que En he este visto sentido. además, me parece muy interesante el dato que dabas tú, porque de esos, el 83% de jugadores en España son hombres, pero es que el 85% tiene entre 18 y 45 años. O sea que hay muchísima gente joven y de casi 500.000 de personas en 2024 tenía un gasto medio anual por jugador de 706 euros. Es decir, que aquí hay mucha pasta también involucrada. ¿Tú por qué crees que los hombres están más metidos en este problema? A ver, yo que apostaba apuestas deportivas, sí que me he dado cuenta que los que apostaban eran mis amigos. Mis amigas no consumían tanto deporte, no veían tanto fútbol. Entonces, desde ahí puedo entender que ese bucle de ver fútbol, jugar al fútbol, apostar fútbol, los números de gente que juega al fútbol siguen siendo mucho mayor en chicos que en chicas. Entonces, entiendo que por ahí puedan ir los tiros. Y que hay muchísimo más estigma también con las mujeres. Quiero decir, el hombre, los jóvenes, se dejan ver más o como que parece que son más machitos, ¿no? En este sentido, venga, apostamos, venga, a ver quién juega más, quién juega menos. Es esta vinculación dinero, éxito, éxito, hombre, ¿no? Entonces, Exacto. Y entre las mujeres hay otro tipo de competencia, pero no tiene que ver con el dinero, ¿no? Igual tiene que ver más con el físico y demás que con el dinero. Pero ahí me surge la pregunta de si
hombres y mujeres tienen las mismas posibilidades de caer en la ludopatía. Sí, porque realmente es que la adicción le puede tocar a cualquier persona, no entiende de géneros. Quiero decir, te puede tocar a ti te ha tocado, a ti también te puede tocar, a mí también, a todo el mundo le puede tocar. Y en el fondo todos jugamos un poco con fuego. ¿Qué pasa? Que cuando uno es joven, el cerebro está en pleno crecimiento. Entonces, en pleno desarrollo. ¿Qué pasa? Que si tú con 14 años, con 13 años te pones a jugar, ¿Qué es tu caso? que es el caso de Efectivamente. Juan, por ejemplo, entonces ahí tú estás acostumbrando a tu cerebro a necesitar esa dopamina, ese impulso, ese estímulo, y ese es el problema de empezar desde tan jóvenes, ¿no? Yo, de hecho, aquí quiero hacer un momento del dato, ¿no? Que es un poco recoger lo que estás diciendo tú también, que en los 2000 los psicólogos Lasinski y Nower definieron 3 perfiles de ludópatas, ¿no? Que no tienen por qué ser excluyentes, ¿no? Que serían los que tienen la predisposición biológica, ¿no? Pues un cableado base que los predispone por X, por genética, etc. Los que caen por un refuerzo conductual, es decir, si gano una vez, quiero pues repetir la sensación, aunque luego pueda perder, aunque tal, ¿no? Un poco también lo que mencionabas. Y luego están los que usan este juego como vía de escape emocional, que también lo has dicho. Y lo interesante de estos 3 perfiles es que no son exclusivos entre ellos, pueden coexistir, ¿no? Y claro, si tienes los 3 es la tormenta perfecta. Y además aquí viene lo inquietante, ¿no? Cuando hablamos de juegos de azar, ludopatía, es verdad que nos imaginamos ruletas y las apuestas deportivas y las tragaperras, pero es que hoy en día cualquier cosa puede convertirse en una apuesta, literalmente cualquier cosa, desde quién será el próximo papa a quién ganará las próximas elecciones. Literal, porque hay plataformas que llevan las apuestas un paso más allá. Estamos viendo cosas absurdas, por ejemplo, qué corbata se va a poner Donald Trump en su próxima rueda de prensa. Roja. Muy Siempre. proba- Muy larga. Muy Always. probablemente, pero a veces cambia y entonces eso ya nos puede ejercer ese subidón, aunque pensemos que es una apuesta un poco tonta, ¿no? Pero eso existe, o sea, estamos diversificando, vamos más allá del partido de fútbol. De hecho, el otro día, que es, creo que es el paciente más reciente que he tenido, me comentaba esto, ¿no? Que estaba, pues, que ahora estaba empezando, es una persona que no tiene conciencia del problema y que estaba apostando a ver si subía o bajaba según, pues, el tema de la guerra de Ucrania, el tema de Gaza, y que él incluso, desde su inocencia y desde la falta de información que tenía, me decía, es que yo no estoy haciendo daño a nadie, yo lo único que quiero es ganar dinero. Bueno, ¿pero qué dice eso de nosotros? ¿Que estemos Claro. apostando por Ucrania o por Gaza? Claro, y yo como psicóloga, que no juzgo a mis pacientes, ni mucho menos, y puedo entenderlo desde su problemática, claro, pero me impactó mucho, pensé, ¿hasta dónde somos capaces y hasta dónde estamos llegando el ser humano? Y pensemos también esto enmarcado en el contexto, ¿no? Casi que generamos falsos mercados de predicción, ¿no? Hacemos predicciones, hacemos análisis, yo que me dedico al análisis internacional, ¿no? Eso es mi trabajo, pero no estoy haciendo apuestas a cambio de una recompensa. Si es que al final todo lo podemos llevar al plano del juego, la cosa es cómo cada uno también se lo toma y desde dónde lo hace, ¿no? De hecho, es como alguna vez, seguro que os ha pasado, de coger el teléfono, mirar que ibas a buscar algo y vuelves a dejar el teléfono y piensas, no sé qué hora es, no sé por qué he cogido el teléfono. Al final funcionamos desde el impulso y desde lo automático. ¿Qué pasa? Que si nosotros desde la juventud se funciona desde lo automático, al final nos estamos acostumbrando y acostumbrando a los jóvenes a funcionar desde el impulso y desde la inmediatez. Yo tengo una pregunta que hacerte respecto un poco también lo que estaba diciendo Alba, ¿no? Que en este mundo de incertidumbre en el que la gente intenta controlar, hay algo de ser también el más inteligente, ¿no? De intentar con la inteligencia tratar de captar todo esto y pensar que siempre podrás ser más y de algo de... ¿no? Es decir, Incluso como me creo más listo que los demás, también voy a apostar porque eso significa que voy a que yo acertar, ¿no? podré, ¿no? Claro. Sí, hay una parte que sí, pero también hay otra parte. Yo he tenido pacientes de altas capacidades que lo que buscan es salir un poco de la rutina, del aburrimiento, del día a día, porque es que realmente la vida les aburre. Entonces lo que buscan es estímulos que les hagan, pues eso, sobreestimulación. Y sobreestimulación de ir al casino o de apuestas o incluso también mezclarlo con drogas para salir de su realidad también. ¿Tú te has psicoanalizado a ti mismo y sabes si decidir si es un poco aburrimiento o es otra cosa? Igual has ido a terapia, entonces lo tienes más definido. Sí, a veces hablamos en terapia como la adicción, la enfermedad del ego, porque la banca siempre gana para el resto, pero yo siempre pensaba que yo iba a ganar, que yo soy más listo que los demás. En el fondo hay mucha prepotencia también. ¿Por qué en gente joven? Yo lo recuerdo porque en esa edad me comía el mundo.
Yo me iba a comer el mundo y yo quería tener más y me sentía interpelado por la publicidad de una publicidad muy agresiva que había de juega, 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 apuesta, apuesta, apuesta. Entonces, digo, yo me siento interpelado, digo, pues yo voy a jugar y yo voy a ganar. Y la sensación de querer ser libre, ¿no? Pero claro, tampoco... ¿Qué es la libertad realmente? Quiero ser libre, quiero ser independiente económicamente, quiero irme de casa de mis padres porque no los aguanto, que esto es muy típico de los jóvenes, ¿no? Y sobre todo en un país como España, donde mucha gente joven vive todavía con sus padres. Esto es otro tema. Ese es otro tema. Por es, lo un, que es sea. un melón que hoy no que vamos a plantamos abrir. aquí. Pero sí que pues esa necesidad de crecer demasiado rápido. ¿Por qué? Pues eso, pues tener dinero, tener independencia, pero es que lo que no se dan cuenta es que la libertad no va de eso, ni mucho menos. La libertad no va de dinero ni de éxito. Que hablando de libertad, gente que va sobrada, que se cree más esta que los demás, puedes hablar de las criptomonedas, que creo que llegados a este punto es también un mundo del que es importante hablar. Igual que lo he comentado con los videojuegos, a mí me parece importante sacar a colación que tener Bitcoin, Ethereum o otros criptoactivos, eso no te convierte en ludópata, pero tiene algunos elementos con los que hay que tener un poco de cuidado también. Sí, o sea, esto es como todo, ¿no? ¿Que es completamente igual que los juegos de azar? No, pero tiene elementos que recuerdan o que, bueno, que hacen que el cerebro se acostumbre a esa recompensa aleatoria, que tiene ese refuerzo intermitente, por lo tanto nos puede llevar también a patrones de adicción, ¿no? Se activa esa dopamina cuando ganamos jugando con criptomonedas. Es que no sé muy bien cuál sería el verbo exacto. Bueno, para... invirtiendo en Invirtiendo criptomonedas. en ¿no? O sea, criptomonedas. evidentemente hay gente que juega con las criptomonedas. Cuando hablamos de, por ejemplo, de Dogecoin, ¿no? O estas Sí. criptomonedas que son un poco más las meme coins que se llaman, monedas meme. En ese Pero, caso, pero eso sí que es juego, no es inversión, Claro. que es diferente Sí. el apostar o el tomarte el tema y el mundo de las criptomonedas como una apuesta o como una inversión. Totalmente. Al final la inversión se trata de que sea a largo plazo. Total, es que justamente esto, ¿no? Si son más jóvenes, más algo inmediato, sin paciencia, pues el resultado Y es, sin es más... información. Exacto, exacto. El resultado es mucho más problemático, ¿no? Y también cuando tenemos la obsesión por lo aspiracional, ¿no? Ser rico, ganar dinero fácil, inmediato y con el mínimo esfuerzo posible, ¿no? Que quizá la cripto... encaja perfecto con el mundo de las cripto, ¿no? Y yo quiero retomar un término que has dicho, Candela, de dinero fácil. No creo que sea dinero fácil, Es que sino puede es serlo, dinero... ¿no? O se vende como dinero Exacto. fácil, pero en realidad no es dinero fácil, es dinero que puede ser rápido, pero al final se acaba convirtiendo en complicado, porque las consecuencias que puede tener ese dinero fácil, claro, te pueden acabar llevando a la ruina. No solo eso, también el lenguaje, que cristaliza, ¿no? Si tú estás diciendo dinero fácil, que le llamemos dinero fácil, ya está llevándonos hacia una cosa directamente, ¿no? Ya realmente no lo es, pero le llamamos así. Y Pero esto- si fuera tan sencillo ganar dinero, todo el mundo tendría dinero. Entonces, no es tan fácil. Yo creo que aquí el lenguaje es muy importante, ¿no? Porque puede que con las criptomonedas se habla de invertir y con otro tipo de juegos de azar hablamos de apostar. Pero ¿cuál es la diferencia? El éxito fácil a mí me recuerda al lobo de Wall Street. O sea, al final, ¿él qué hacía? Él invertía, él apostaba. Lo que sé es que se drogaba mucho. Y era un modelo de éxito, ha sido modelo de éxito, ¿no? Sí. ¿Qué es el éxito realmente? O sea, queremos ver el éxito como una persona que trabaja 500 horas, que consume de todo, que mujeres, coche, que es un poco lo que también nos vende un poco la publicidad hoy en día, ¿no? Hay influencers y demás que también están empezando un poco a hacer este tipo de publicidad. Pero la realidad de todo eso, y haciendo referencia a la película del Lobo de Wall Street, ¿cómo acaba la película? Porque a veces nos quedamos en ese falso éxito, porque no es éxito, sino falso éxito del principio de la película, que todo es o todo aparenta ser, pero el vacío que siente esa persona y lo solo que se siente, que al final de la película Acaba en la cárcel. Ujú. acaba, Hecho polvo, ha perdido todo. acaba muy mal. Yo me hago la pregunta sobre los jóvenes en específico con las criptomonedas, ¿no? O sea, ¿realmente la peña que está invirtiendo en criptomonedas o que está jugando con las meme coins, ¿están informados de lo que están haciendo? Pues aparentemente no. De hecho, apenas el 19% de los jóvenes que no están relacionados con la cripto está realmente bien informado sobre lo que es y cómo funciona. Y es que además lo malo es que también tienen mucho menos estigma. Se percibe como alguien emprendedor, ¿no? Como alguien que es súper listo, ¿no? Smart guy. Sí, yo con mis amigos me acuerdo que ellos decían, no, Juan, nosotros estamos invirtiendo. Lo tuyo es bueno, estás claro. jugando, incluso rozando el vicio, ¿no?
Claro, por favor. Digamos. Un respeto. Sí. Pero bueno, después de repasar las cantidades de opciones de juego y apuestas que hay a nuestro alcance, me parece también importante que hablemos de regulación, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho al respecto, Alba? Pues es verdad que en España se han hecho muchos intentos por regular y tal vez el proyecto más ambicioso, el último más ambicioso, fue el Real Decreto del Ministerio de Consumo en 2020, que regulaba la publicidad de las casas de apuestas, pues se acababa con la publicidad en camisetas de fútbol, en televisión, que ciertos perfiles anunciasen o no, ¿no? Pero hay que decir que la Asociación de Casas de Apuestas Nacional llevó este Real Decreto al Tribunal Supremo y tiraron algunas partes del decreto, ¿no? No todo, hay cosas que siguen vigentes, pero otras que se han tirado porque dicen que no hay suficiente base legal, ¿no? ¿Y qué ha pasado en la industria? Pues que las consecuencias son que el segundo trimestre de 2024 la inversión en marketing de casas de apuestas subió un 22%. O sea, vemos que claramente esto tenía un impacto, pero es difícil regularlo. Pero, bueno, Juan, tú antes mencionabas aquel anuncio en el que te gritaban que apostaras. Un anuncio que, por cierto, fue multado y retirado por llamar a apostar compulsivamente. ¿Cómo vive una persona adicta al juego este tipo de publicidades? Pues la vive con un poco de frustración, porque cuando ya estás, en mi caso, ¿no? En un centro, he dejado de jugar, tengo un problema muy serio, pero quiero retomar, volver a ver el fútbol, ¿no? Con mi padre, tranquilamente. Y en el descanso son uno detrás de otro y dices, si es que es muy evidente, ¿no? Es muy evidente que está el partido y está la apuesta. A la gente famosa, o sea, exjugadores, futbolistas, que van a promocionar un partido con una camiseta de una casa de apuestas. O comentaristas famosos que salen en la tele y en su canal de YouTube hacen recomendaciones de quién cree que va a ganar. Y el anuncio que patrocina ese vídeo es una casa de apuestas. Entonces, a lo mejor no es directamente que te impulsen. Hemos descrito el problema, pero ahora toca hablar de las causas. ¿Qué está empujando a tanta gente joven a llegar a la ludopatía? Pues que yo creo que entre ellos dos lo han explicado súper bien en este sentido, ¿no? Pues si lo tienes en todas partes, de todas las formas posibles, y te están todo el rato tratando de exprimir, ¿no? Por un lado, ¿no? en internet, los youtubers, los tweets, tal, no sé qué, en el propio partido, y luego incluso te es muy fácil acceder a que te den créditos, a qué tal, es que todo está hecho para que sea fácil caer aquí. O sea, es peligroso. Sí, porque además tú has hablado de medios tradicionales, ¿no? Como ver el partido, de repente un comentarista, pero luego también en lo digital es una constante. De hecho, según una investigación de The Guardian, más de un tercio de jóvenes en Reino Unido, de entre 16 y 17 años, se sienten tentados a apostar después de haberlo visto ya en uno de sus influencers. O sea, esa relación parasocial con el influencer de turno que sigan les lleva también a las apuestas. No necesariamente tienen que ser superfans del deporte, ¿no? ¿Y hay datos en España sobre esto? Sí, en España 1 de cada 10 jóvenes de 18 a 25 años presenta síntomas de juego problemático. Y no únicamente con los influencers en los medios digitales y demás, sino que también lo pueden ver en casa. Quiero decir, en el momento en el que en un entorno seguro, como puede ser pues, en la familia, el jugar a un bingo en Navidad, o las inversiones que se pueden hacer, o que si la primitiva o cualquier tipo de juego lo normalizas, porque en tu lugar seguro, en tu entorno seguro, se está haciendo un uso. De todas formas, sí que es verdad que hay más concienciación, ¿no? Pero ¿creéis que es suficiente la autorregulación que puede existir por parte de los propios usuarios, ¿no? Que de repente bloqueas. No funciona. El autobloqueo no funciona y yo soy la misma prueba. ¿Y eso? Pues porque yo he acudido en varias ocasiones. Entraba y salía del registro del juego. Yo me autobloqueaba y volvía y me desbloqueaba. ¿Eso te refieres que tú vas a un ministerio y te inscribes o cómo? El Ministerio de Consumo tenía, yo creo que tiene, un registro de interdicción al juego. Es decir, yo, Juan Martínez, con DNI, tal, quiero que se me prohíba el acceso tanto online como físico a todos los juegos de azar, casinos, casas de apuestas. Pasados 6 meses, yo, Juan Martínez, volvía y que me lo he pensado mejor. Que en el fondo mi problema tampoco era tan grave, que oye, que ya he recuperado dinero, que he pagado mi deuda, que ahora quiero volver a jugar porque ahora he pensado que voy a ganar de verdad, ¿no? De hecho, es curioso que en la oficina del registro, el local contiguo, es un local de loterías y apuestas del Estado. Onda. Sí, fíjate tú qué casualidad, ¿no? Creo que es un debate clásico, ¿no? El de ¿el problema es del individuo o es colectivo, ¿no? Y creo que aquí estamos poniendo mucho el foco en el individuo, en cómo yo soy, ¿no?, ludópata, pero no en el entorno, ¿no? Estábamos hablando del estatus, de esta validación y de esta imagen tan grande del que puede ganar y ser mejor y tener más dinero, etcétera. Pero luego también hay un factor económico, claro, ¿no? Si vivimos vidas precarias, cualquier
promesa de dinero fácil va a ser muy llamativa y muy necesaria. De hecho, hoy en día sí que me estoy encontrando a pacientes, a jóvenes que vienen a consulta, que da igual de la clase social que pertenezcan, más poder adquisitivo, menos poder adquisitivo. Quiero decir que antes sí que a lo mejor se asociaba más a una clase más obrera, pero hoy en día igual esos jóvenes, desde la idealización o incluso llegan a decir la frase de yo quiero vivir como mis padres han vivido o como mis padres me han tratado a mí en este sentido, yo quiero llegar a ese poder adquisitivo y por eso utilizo casas de apuestas, criptomonedas o desde esa idealización. En este caso, en vez de ver la escalera hacia abajo que describías tú, muchos lo ven como la escalera hacia arriba. Claro, ¿no? Se da la vuelta luego, ¿no? Tiene que ver mucho con el contexto social, ¿no? Quiero decir, tú puedes ser de clase media alta, sabes cuáles son unas buenas condiciones de vida porque has crecido en ellas, sientes que tu futuro está cancelado y que no vas a vivir mejor que tus padres, pero ni siquiera mejor, ni siquiera igual, y al final ahí hay una idea de precariedad que se traslada a esta incidencia en el juego y eso es súper interesante. O sea, sí que es un problema colectivo, no es un problema individual si todo el sistema está montado para eso. A mí me parecería interesante, ya que estamos hablando de que es un problema colectivo, ¿no? Que lo vemos en todas partes, es qué pasa en la historia. Vamos a ponernos todos las batas, las túnicas de griegos y romanos. Alba, ¿érase una vez en la ludopatía? ¿Se podría decir así? Sí, lo podríamos decir. Y además, para tu gozo y disfrute, los griegos y los romanos tienen algo de culpa en todo esto. ¡Fantástico! Yo sabía que el Imperio Romano iba a venir aquí a salvar la partida. ¿Habéis visto otra vez cómo he hecho el jueguecito? Ay, madre salvar mía. la partida. No. Increíble. Hay que decir que no eran los únicos porque si hablamos que el juego es un elemento que está presente en nuestras vidas humanas, pues evidentemente iba a estar en la historia de muchas maneras, ¿no? De hecho, si nos vamos a China, existe un juego que es muy parecido a la lotería llamado Keno, que tiene 2000 años de antigüedad. Y además las apuestas o la crítica contra los juegos de azar también se mencionan en la Biblia. De hecho, hay un pasaje en el que unos soldados romanos se juegan los ropajes de Jesús después de ser crucificado. Y ahí hay una crítica implícita a este juego de azar al respecto, ¿no? A la apuesta. Un poquito macabrito, ¿no? Lo de jugarse las ropas del muerto. Sí, pero bueno, que es que... Un poco lo que tocaba lo que comentábamos antes, de Ucrania, ¿no? También, Gaza, de claro. golpe, ostras. Totalmente. Luego, por ejemplo, en Europa, las loterías también se usaban para financiar grandes proyectos, ¿no? De hecho, en la Inglaterra del siglo XV, la primera lotería nacional financió la colonia de Jamestown. O sea, la lotería como forma de financiar el colonialismo. O sea, aquí estamos uniendo dos cosas Yes. terroríficas. Y luego también es verdad que, como hemos visto, la transformación total llega con la tecnología, ¿no? Cuando metemos elementos mecánicos, pues sale la ruleta, los tragaperras, el bingo, y luego ya cuando entra Internet en nuestras vidas, pues las apuestas online son el salto definitivo. Y yo supongo que el cambio más grande de todos es que lo digital, sí, lleva existiendo ya 30 años, pero es que ahora todo cabe en el móvil que tienes en el bolsillo. Literal, es que ahora mismo es el casino como lo tienes en la mano, ¿no? Ese espacio físico lo tienes directamente en la mano. Ya Casino no es- 24/7. Todos los días del año, ¿eh? ¿Qué implica a ti a nivel personal el tener las apuestas deportivas directamente en la palma de tu mano? Uf, era un drama. De hecho, mira, ahora que estoy en rehabilitación, lo primero que me hicieron fue quitar el smartphone, que tiene sentido, pero yo mismo me quité el smartphone. Yo tenía un Nokia. Decía que era muy guay, pero la realidad es que me intentaba poner esa barrera para no jugar. Además, yo personalmente, cuando el juego se convierte ya en un problema muy serio, tiene que ver con la pérdida de conciencia del dinero. Te explico. Yo estoy apostando que este partido va a ganar este jugador. Voy a apostar 1 euro, pero yo no tengo 1 euro en el bolsillo. Yo marco 1. Y si digo, ¿y si le apuesto 10? Porque estoy muy seguro. ¿Y si le apuesto 100? ¿Y si le apuesto 1000? ¿Y si apuesto 10.000? No hay conciencia del dinero. Entonces, es tan fácil como teclear 1, 0, 0, 0 y has pasado de una apuesta de 1 euro a una apuesta de 10.000. ¿Eso qué implica para los pacientes que has tenido tú? Porque que sea tan sencillo y tan al acceso de todos. Pues ahí empiezan los problemas de, o sea, como está todo ligado con lo digital, el préstamo fácil de pido un microcrédito o de repente entro en un chat de Telegram que de repente me dicen que me van a dar no sé cuánto dinero y detrás de ese dinero hay una mafia. Hay una mafia que tienes que dar todos tus datos, que te persiguen, que al final contactan con tu familia y he tenido casos reales de jóvenes que desde la falta de información les ha pasado esto. Me metí en un canal de Telegram, me dieron no sé cuánto dinero porque confiaban en mí, porque además confío en ti en que lo vas a recuperar
y al final acabar perdiendo absolutamente todo. Y esto Y el- estar amenazado de muerte. Claro, pero es que amenazas de muerte, esto luego tiene también repercusiones, no en la vida personal del propio ludópata, sino en toda su familia y sus amigos. Claro, al final la adicción tiene repercusión no únicamente en la persona que la padece, sino obviamente en su entorno familiar. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, de este paciente, al final obviamente se pusieron en contacto pues, con sus padres, oye, tu hijo nos debe tanto dinero. Claro, tú imagínate que de repente te escriben que también hay muchas estafas de esto, de tu hijo me debe tanto, y en realidad no pasa, pero en este caso sí que era real. Claro, genera a nivel familiar una inestabilidad porque es que no solo se endeuda el hijo, sino que se endeudan los padres. ¿Tú a nivel personal cómo lo viviste? Pues un poco de la manera que comenta Inés. Al final, mis padres me veían como que sabía que pasaba algo. No sabían exactamente el qué, pero tus padres, tus amigos te conocen y te notan diferente. A mí me notaban distante, me notaban triste, me notaban con la cabeza en otro lado. Lo que no sabían era en qué lado estaba. ¿Y qué repercusiones más concretas? Pues hombre, cuando has robado a tus padres y se dan cuenta, cuando han perdido la confianza. Y luego el hecho de, ¿no? Que es yo lo más duro que a lo mejor he visto en mi madre, está pasando algo que escapa totalmente de mi control o yo no he podido estar ahí para ello. A mí me gustaría hablar de cómo es ser una persona ludópata en España o alguien que tiene peligro de convertirse en un ludópata. ¿Cómo lo vivimos a pie de calle, Candela? Creo que es importante hablar de la distancia a la que se encuentran las casas de apuestas de los centros educativos, Melonar, porque esto está en manos de las comunidades autónomas, ¿no? Y cada comunidad autónoma pues elige su forma. Por ejemplo, en Valencia no puede haber un local de apuestas a menos de 850 metros. Sin embargo, en otras comunidades como Madrid, el límite está en 100 metros. Bueno, yo recuerdo en mi época universitaria, vivía en la zona de Moncloa, ¿vale? Urbanización Galaxia, que la conocerá mucha gente, ¿vale? Que hay el mítico McDonald's que va muchísimo estudiante de la Complu, de la Poli, que había una casa de apuestas en la esquina y recuerdo muchos compañeros de clase que se iban a jugar a la ruleta y luego le metían apuestas deportivas, incluso a carreras de caballos, que es como, ¿qué haces apostando a caballos si no has visto una carrera de caballos en tu vida? Es que éramos vecinos, entonces yo vivía en Ahí, Moncloa. en ese mismo. ¿Estaba cerca de tu colegio en ese caso? Ese no era el más cercano. O sea, si ese estaba cerca, imagínate cómo está el patio, que había dos más mucho más cerca. ¡Ostras! A ese íbamos cuando no podíamos entrar en los que estaban cerca. O sea, la protección de los chavales con uniforme. Porque Oh. yo entré allí con uniforme. Esto no lo he ¿Y podías mencionado. pasar sin más? Hombre, sin más no. Pero que conseguíamos entrar, sí. Íbamos 4 amigos, a lo mejor alguno conseguía entrar. Como es un lugar, un antro está oscuro, lúgubre. Es que es horrible, a lo mejor yo creo que ni te veían por eso. Entonces tenías a un chaval de 14 años vestido de uniforme, con la mochila del colegio, apostando en... Es tremendo en que una ruleta. o sea, lo vemos de alguna forma normalizado, pero Candela, ¿esto es habitual que haya casas de apuestas cerca de centros educativos? Pues yo estuve buscando y para mi sorpresa, o no, encontré un estudio que me puso los pelos de punta. Mucho. Que es un estudio de 2018 que analiza todas las casas de apuestas de Madrid y calcula la distancia con centros educativos, ¿vale? Resultado. 1 de cada 4 institutos tenía al menos una casa de apuestas a menos de 200 metros. Madre 1 de mía. cada Una pasada 4, eso. Ojo peligro. Es que en Madrid hay uno en cada esquina prácticamente. Claro, esto al final significa que hay chavales de 15 o 16 años que salen de su clase, como decías tú, ¿no? Y directamente pasan cada día delante de estas casas de apuestas, pues es muy fácil entrar, supongo, ¿no? Y sí que es verdad que el estudio pues, es de hace 7 años, ¿no? Pero no deja de ser bastante singular la situación. Y no han ido a menos. O sea, yo hacía siempre el mismo recorrido de mi casa al colegio y cada año había más. De hecho, hasta ahora sí que teníamos una cosa muy clara, ¿no? Cuanto más humilde es un barrio, más casas de apuestas encuentras, ¿vale? O sea, Eso hay- pasa hay- en Estados Unidos también con los préstamos fáciles. En los barrios de clase trabajadora, cuanto más clase obrera, más préstamos fáciles para conseguir dinero rápido y luego también casas de apuestas, No, ha evidentemente. habido muchos reportajes que han hecho casi como estudios de urbanismo de mayor presencia de casas de apuestas, de una calle entera e ir contando y varía mucho si estás en un barrio u otro, ¿no? Tengo una pregunta un poco para darle el punto optimista. A mí me gusta buscar el punto optimista, gente. Que es que, ¿crees que a los jóvenes nos faltan espacios de ocio que no estén relacionados con el consumo? Y de ser así, ¿qué te imaginarías que podríamos sustituir? ¿Cómo podríamos resolver o empezar a resolver? Es que ese es uno de los problemas y además desde ahora los jóvenes crecen mucho más con un smartphone, con un teléfono móvil, con las pantallas, incluso los estudios y demás se utilizan pantallas en muchas ocasiones. Entonces, tenemos el entretenimiento demasiado a mano, pero ¿Y el la entretenimiento, publicidad? claro, la publicidad y el entretenimiento fácil que se utiliza mediante un juego.
Entonces, obviamente, antes cuando, por ejemplo, ibas a un restaurante y te daban, yo qué sé, tenías 8 años y te daban un típico mantel con una caja de colores y para que el niño o la niña esté entretenido, te daban eso y pintabas. Ahora mismo tú vas a un restaurante y en muchas ocasiones te encuentras a niños de 8, 10 años o 14 con el móvil o con la tablet. Que ahí, claro, me surge algo que decías tú antes, que te perdías partidos de fútbol de tus colegas porque estabas apostando, estabas jugando. ¿Es posible que nos llegue antes la publicidad o esos estímulos del juego convertido en ludopatía antes que el polideportivo del barrio? ¿Algo de estimular culturalmente que hagamos deporte o un ocio de otra manera? Sí, totalmente. O sea, al final yo veía antes un partido de fútbol donde está la publicidad de la casa de apuestas antes de que el pabellón municipal de mi barrio donde poder jugar al fútbol. Sobre todo porque una vez descubres el juego, esa cantidad de dopamina y de adrenalina es bestial. Cuando quieres volver a ver una película y dices, esto es un muermo. El cerebro de la cantidad de dopamina que recibes en el juego son 100 y en una película son 10. Entonces tú cuando pruebas 100 ya no quieres 10. No, sobre todo porque estás jugando un partido de fútbol, igual no marcas un gol porque todos los pases te salen mal, entonces es una mierda, es una experiencia fatal. Pero si luego tienes esa adrenalina cada vez que juegas, entonces prefieres eso, ¿no? Claro, el nivel de adrenalina al que estás expuesto cuando estás jugando, apostando, quiero decir, o en un salón de juegos, una ruleta, o incluso desde tu móvil, es muchísimo mayor que esas formas de entretenimiento juvenil tradicional, que era quedar con tus colegas, ver una película, leer un libro. No ¿A ti tiene te pasaba? Sí, a mí me pasaba. A mí tristemente me pasa. Yo asumo que esos niveles de dopamina, de adrenalina que he vivido, no los voy a volver a vivir. Y es una faena, pero es artificial, no es real. No, luego quieres volver a leerte un libro y dices, ¿dónde está la gracia? Porque los estímulos de Pero visuales, realmente sonoros... hasta que llevas un tiempo, o sea, quiero decir, al principio de tratamiento sí que puedes tener esta sensación de, ostras, todo lo que hago no me llena igual que cuando jugaba, pero a medida que, y de eso también va el tratamiento de una persona o de un joven que con problemas de ludopatía, es que obviamente lleguen a estabilizar también de alguna manera, pues que le pueda producir placer el hecho de coger un libro, de irse el fin de semana con sus padres o de pues, estar hablando con tu grupo de amigos sin necesidad de estar apostando. Totalmente de acuerdo, pero al final eso es algo que yo he intentado cuando he intentado por mi cuenta dejar de jugar y nunca he conseguido. Hasta que no he puesto una solución en manos de profesionales como tú y ha pasado un tiempo, no he sido capaz de darme cuenta del valor que tienen mis amigos, Claro. una película, leer un libro, dar un paseo, porque la expectativa sigue siendo muy alta y muy real, pero lo bueno es que ya lo consigo. He vuelto, ahora no me pierdo, empieza la temporada de mi equipo y no me pierdo ni un partido. Bueno. El otro enfoque, por un poco echar una mirada a futuro, que la inteligencia artificial, la realidad aumentada, son todo formas en las que se van a aprovechar, ¿no? Las casas de apuestas o aquellos que quieran engancharnos de otras maneras, ¿no? A través de la tecnología. Si la historia dice algo y deja algo muy claro, es que la humanidad siempre se adapta a la tecnología de cada época. O sea, todo lo que queramos hacer lo adaptaremos, lo cambiaremos. Dados, cartas, tragaperras, apps del móvil, casinos online, etcétera, ¿no? Yo aquí me quiero preguntar, sobre todo por ponerme en la piel de alguien que esté viendo el episodio y se da cuenta de que tiene un problema o que un amigo suyo tiene un problema, un familiar. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? ¿A dónde tienen que acudir? Lo primero es reconocerlo y pedir ayuda. Es decir, en el momento en el que un joven que se levante por las noches y esté sufriendo pensando en a ver cómo voy a poder recuperar dinero o a ver cómo voy a conseguir para poder jugar o incluso quiero dejar de jugar y no puedo dejar de jugar y tengo una deuda enorme, que eso ya es un poco llevado al extremo, pedir ayuda y yo algo que aconsejo mucho es no tener miedo a pedir ayuda. Porque realmente los jóvenes también lo ven mucho desde lo que nos han podido vender, que el tener miedo o el pedir ayuda es de débiles. Que es además un discurso que se vende especialmente para hombres, dirigido para hombres jóvenes. Entonces, ¿a ti qué te habría venido bien a nivel personal? ¿Que se hubiera acercado a algún amigo, familiar? O sea, ¿cómo te habría facilitado a ti la vida? Pues yo creo que a mí saltarme ese miedo a pedir ayuda, probablemente, porque sí que tuve la suerte que la recibí y sabía dónde estaba, pero nunca me puse en duda tampoco. No entendí a lo mejor que lo que yo tenía era un problema. Lo minimizaba. Realmente, ¿por qué ayuda a pedir ayuda?
Porque exponerle a alguien mi situación y ver la cara que puso me dio cuenta de la trascendencia. Cuando yo decía era un día a día normal. Y es como, Juan, no es normal que estés 24 horas pensando en ir a apostar. No es normal que cojas dinero de donde no tienes que cogerlo. No es normal que dejes de hacer lo que un chaval de tu edad tiene que hacer por seguir jugando. ¿Tú recuerdas el momento concreto en el que dijiste, mierda? Sí, yo recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, el día que le dije a mi padre, llorando, ya no podía más, que me tenía que llevar a un centro de adicciones, en el cual había acudido ya, pero no era mi momento. Todavía me podía salir por mi cuenta. Y lo recuerdo perfectamente porque fue el día que dejé de sufrir yo solo. A partir de ahí es duro. Si no te digo que salir de una ludopatía, porque nunca dejas de ser ludópata, dejas de jugar. Y convives con ello el resto de tu vida. Espero que así sea. Pero es el día en el que desde entonces fue todo más sencillo. Y es todo más sencillo y empezaba a recuperar mi propia vida. Y Pero tú estoy porque no tienes que encantado. ocultarlo, ¿no? Que también es parte de esa caída hacia el vacío constante, de tener que ocultarte, de tener que manipular a ti mismo y al resto, ¿no? Y sostenernos todos en torno a, bueno, pues tenemos este reto, vamos a ver cómo lo afrontamos todos juntos, ¿no? Y eso es bonito. Oye, y Juan, yo tenía la pregunta también, porque te he preguntado mucho a nivel personal, pero tú, por ejemplo, ¿has tenido en tu círculo cercano gente que también esté sufriendo de la ludopatía? Sí, yo creo que sí. Pero es una cuestión que al final tiene que decidir uno mismo. Porque puedes ocultar, la puedes minimizar. Yo Sí, puedo- tampoco vas a diagnosticar a alguien, ¿no? Claro, no voy por la calle ahora como si hubiera visto la luz, ¿no? Pero sí que recomiendo a todos mis amigos que se le den una vuelta a lo que creen sobre el consumo que están teniendo. Pero ya sea de juego, ya sea de otro tipo de sustancias. El ponerlo en duda. Y es una cosa que en mi grupo de amigos ha tenido muy buena acogida. Mm. Yo he tenido un apoyo de todo el mundo, del 100%. Y sí que he notado que me han dicho, Juan, nos estamos pensando si lo que hacemos nosotros, ¿en qué lugar nos queda? O sea, ¿qué hemos normalizado? ¿Qué no? Oye, pues mira, he decidido que no voy a jugar. Porque, ¿qué me puede llevar? Claro. Pero aquí también me surge la otra pregunta de, estamos hablando de las consecuencias, lo que se puede hacer después, ¿no? Para rehabilitarse, pero ¿cuánto cuesta rehabilitarse? O sea, a nivel de pasta, porque estamos hablando todo el rato del dinero de apostar, pero luego salir de ahí, Claro, y yo hago una pregunta de vuelta. de vuelta, exacto. ¿Cuánto dinero se gasta o cuánto dinero pierde un ludópata y cuánto dinero se gasta un adicto a cualquier tipo de sustancia? Mm. Entonces, hablando un poco de las apuestas y la inversión, el consumo per se sería la apuesta, un centro de recuperación sería una inversión al final. ¿Que es costoso? También estamos hablando, podemos hablar de centros públicos y centros privados. ¿Los hay para rehabilitarse del juego? Sí, de hecho hay unidades en Barcelona, por ejemplo, en el Hospital de Bellvitge está la unidad de juego patológico y sí que hay asociaciones únicamente específicas de juego y de adicciones en general, pero también hay eso, está la parte también privada, que la atención es mucho más... O sea, creo que faltan recursos a nivel público respecto a tema de adicciones en general, pero sobre tema de adicciones todavía más, pero sí que es un tratamiento costoso. Cuando dices costoso, ¿tienes un rango aproximado? A ver, es que puede ser un centro de ingreso que puede estar entre los 3.000 y los 12.000 euros al mes. Madre mía. Pues que hay gente que ha perdido mucho más de 10.000 euros Claro. o que pierde mucho más de 10.000 euros en un mes, entonces... Que al final puede salir más barato, ¿no? El hecho Claro, de... el hecho de recuperarte que seguir jugando en este caso. O un centro ambulatorio, pues depende también. Al mes puede ser desde 300 hasta 900 y un centro de día puede ser entre 900 y 1.500. También depende de la comunidad autónoma y depende del centro también. Yo lo que te puedo decir es que sale más barato recuperarse que seguir apostando. Tengo muchos colegas a los que le vendrá bastante bien escuchar esto. Alba Leiva, Candela Antón, muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra amistad. Gracias. a ti. Gracias. Y gracias también a Inés Lemel y Juan Martínez por venir y concienciar de un tema tan importante como la ludopatía. Muchas gracias a ti, Emilio. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en Literal.